Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tus oídos están inclinados a la oración, Señor, de todos aquellos que somos miembros del cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Y tal como tú lo dices en tu palabra, Señor, así es. Así haces y así harás y seguirás haciendo en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona que tú has añadido a esta casa, por el liderazgo. Gracias, Señor amado, por lo que tú estás haciendo en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches a todos, amados hermanos. Hoy no voy a enseñar, más bien voy a tomar un corto tiempo para referirme respecto a la oración. Estamos en el módulo número 2 de la Escuela de Intercesión y Orientación Profética. Estamos hablando sobre la oración y en el tema de la oración estamos sobre lo que es orar con fe o tener convicción en lo que la palabra nos dice con respecto a Dios, de su obra y sus promesas. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, el versículo 7, se nos habla acerca de la oración y las reglas establecidas por el Señor con este tema. El versículo dice: pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Esta porción hace parte del mensaje de Jesús que predicó en la montaña y que se le llama el Sermón del Monte. Y él ocupa una parte para referirse a la oración. Y dice que todo aquel que pide, se le dará. Todo aquel que busca, hallará. Todo aquel que llama, se le abrirá. Entonces el mismo Dios nos está dando convicción, seguridad con respecto a la oración. Que si pedimos a Dios, a nuestro Padre Celestial, los que estamos en Cristo vamos a ser oídos por Él. Y Él responde a nuestra oración. Toda oración que hace el justo, Dios la escucha, y toda oración que el justo hizo al Padre, tendrá respuesta.
Hay veces que nosotros pensamos que Dios no nos da la respuesta a la oración cuando pedimos para que Dios haga algo y sucede lo contrario a lo que pedimos, o no recibimos de acuerdo a lo que esperamos. Pongo un ejemplo. Uno de los hermanos de nuestra hermana Catalina tuvo un accidente. Él, al parecer, se enredó con las chancletas y cayó a un puente, el que se encuentra en Vitar. Se golpeó la cabeza. Bueno, parece que la lesión fue grave, porque tuvieron que operarlo del cerebro y estuvo 15 días en la UCI. 15 días que se mantuvo en coma porque estaba bajo los efectos de los sedantes. Y sus hermanos, que la mayoría o prácticamente todos, y sus otros familiares que también son cristianos y gente de oración, clamaban al Señor. Me pidieron oración para que Dios restaurara. Pidieron oración a la iglesia. Y sé que muchos de los que se les solicitó ayuda en oración lo llevaron a gusto, en clamor a la presencia de Dios. Y por el hecho de estar orando, todos esperábamos que en cualquier momento Dios iba a hacer el milagro. Nadie esperaba que Él iba a partir. Hoy que estuve visitando a la familia y que me senté un rato con la esposa y con la hermana Catalina, ella me decía: pastor, era una sorpresa para nosotros. A mí me decían: mire, que está complicado en esto. Era como si no fuera una mala noticia, porque mi esperanza, mi convicción era que el Señor lo iba a levantar. Y momentos así, cuando nosotros pedimos, por ejemplo, Señor, sánalo, y en lugar de ser sanado, parte con el Señor, parece que por falta de comprensión se tiende a la duda. Se puede dudar: ¿será que no oramos con fe? O de pronto Dios no escuchó la oración. O tal vez estamos en pecado, hay algún obstáculo en mi vida que Dios no escuchó. Pero Dios dice que Él oye la oración del justo. Y si Dios lo dice, yo debo estar convencido de eso. Lo que yo debo de entender es que la respuesta de la boca no es nuestra, es de Dios. Sí está comprendiendo. La respuesta de la lengua no es nuestra, es de Dios. Del hombre es la disposición, pero de Dios es la respuesta. Nosotros oramos para que Dios lo levantara, le restaurara la salud, pero resulta de que sucedió lo contrario. ¿Será que Dios no oyó la oración? ¿Qué piensa usted? Dios ciertamente oyó la oración, pero las respuestas de Dios no siempre son
como nosotros queremos. Dios siempre va a obrar teniendo en cuenta qué es lo mejor, en ese caso, para nosotros. Dios escuchó el ruego de todos, pero Él consideró que lo mejor para Augusto era llevárselo en ese momento. Que Él se perdió. No, Señor, Él no se ha perdido. Porque desde que yo conozco a Augusto, desde que yo llegué aquí a esta iglesia y llegué donde la hermana Lilia, empecé a evangelizar. No es la primera célula que se hace allí. Yo ahí abrí célula. Una de las casas donde abrí célula fue allí, en esa casa, estando la hermana Lilia viva. Allí resultó convertido Edelso, resultó convertido Ángel, resultó convertido la otra hermana de Fanny, Taider, Pascual. Resultaron convertidos y venían a la iglesia y hasta se bautizaron. Y si usted le pregunta, todos le van a decir, miembros de la Asamblea de Dios, nos bautizamos allá. Y desde hace años yo estoy allí procurando, hasta no hace mucho, toda la semana yo voy al mercado. Y una de las cosas cuando llegaba al mercado era buscar a Augusto, porque él trabajaba en carnicería. Buscar a Augusto, y aunque me quedaba 5 minutos con él, en esos 5 minutos procuraba hablarle del evangelio. Él fue un hombre que creyó, pero no caminó como nosotros, como sus hermanos, porque había un obstáculo en él. Pero él luchaba. Un día nos encontramos en el mercado y me dijo, pastor, bien contento, pastor Humberto, mi hermano, estoy reconciliado con el Señor. Ahora sí es verdad, estoy caminando con Cristo. Y ciertamente había empezado. Pero usted sabe que en estos caminos nosotros tenemos que estar caminando agarrado con Cristo. Porque si no tenemos una relación con Él, entonces andaremos en la carne, gobernado por la carne, gobernado por aquellos pecados o vicios. Pero eso no significa que este hombre por la situación en cómo se dieron las cosas, no partió con el Señor. Yo estuve escuchando y semanas antes de esos sucesos, a él personalmente, Jesús, su cuñado, esposo de Catalina, me dijo, hermano, yo nunca le había hablado de Cristo a mi cuñado. Y ese día fui, lo senté y estuve hablando con él sin saber que posiblemente iba a pasar por toda esta situación. Y le hablé de Cristo y él escuchó. Supe también que la hermana Candelaria la invitó, la hija del hermano Augusto, para que fuera por allá. Y ella incluso oró por él. Y la hermana Catalina me dijo, hermano, tanto recibió él la oración que después que se terminó las lágrimas le salían. Incluso hasta esperó que la hermana se fuera. Luego salió, se acostó. Oramos y fíjese la sorpresa. ¿Por qué no lo levantó Dios? Pastor, se fue con el Señor porque usted sabe,
él estaba tomándose una cerveza o salió a tomarse una cerveza. Y en una de esas salió a orinar, a la de regreso a la casa, y entonces se embolató con las chancletas y cayó. Eso fue lo que mostraron las cámaras que están ahí. Es decir, tuvo un accidente. Hay unos hermanos que mueren del corazón, hay otros que mueren de un pequeño resbalón. Todo el mundo tiene que morir y alguien tiene que morir de algo. ¿Respondió o no respondió Dios la oración? Claro que Dios escuchó. Pero él no respondió la oración como esperaba. La forma en que respondió es llevándose al hermano. ¿Por qué no lo levantó Dios? Porque posiblemente, hermano, él después de haber sido sacado del hospital, el médico dijo que iba a quedar como un vegetal. Mentalmente, la memoria borrada, no iba a poder caminar, iba a estar allí todo tullido. Ahora recordemos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17. El hijo le dice al padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, versículo 6, dice, tuyos eran y me los diste. Presta atención a eso. Todo el que viene a Cristo es enviado por el Padre a Cristo. Usted y yo hemos sido enviados por el Padre a Cristo. Y luego sigue diciendo, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Lo que quiere decir que toda persona que de corazón cree a Cristo, hermano, Jesús no va a permitir que esa persona se vaya al infierno. ¿Cómo así, pastor? Él dice, y yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero él no estaba caminando con Cristo. ¿Y qué sabemos nosotros si en ese momento en que su cuñado Jesús Martínez le habló, en que la hermana Catalina le habló, e incluso la hermana Dalgi, que es la que está dirigiendo la célula allí de la hermana Catalina, ellos viven al lado, oraron también por él? La hermana Candelaria oró también por él. ¿Qué sabemos nosotros que él de pronto en su corazón
se reconcilió con Cristo. ¿Cree usted que si Dios hubiera querido que se perdiera, hubiera mandado personas en ese momento antes de que le sucediera el accidente? No lo hubiera hecho, no lo hubiera movido. Ahora, yo entiendo que Dios quería librarlo del accidente. Pero a veces nosotros, hermanos, por falta de entendimiento, no logramos discernir lo de Dios para nuestra vida. Y eso no le sucede solo a personas como el difunto, nos sucede también a nosotros, incluso a los más ungidos. Por eso es que la palabra dice que nosotros debemos atender la voz de Dios tan pronto la escuchemos. Pero a veces nuestras actitudes no están en armonía como la palabra espera y asumimos una actitud diferente. Y en lugar de ser beneficiados, entonces nos alcanza aquellas cosas de las que Dios nos quiere librar. En una ocasión, yo abrí una célula con la intención de fundar una iglesia en Nueva Jersey. Teníamos ya un buen número, 15 personas en 2 reuniones. Y yo la hacía en la casa de una señora. Yo prediqué en la iglesia donde ella era miembro y ella supo que era de Cartagena. Y entonces me invitó a su casa para que conociera a su esposo, orara por su esposo que estaba paralítico. Y entonces aprovechamos, oramos por el esposo, Dios los levantó y aprovechamos ese mover. Y empezamos allí una reunión. Le dije, el lunes que venga acá, y encontré que ya habían varias personas reunidas allí. Terminamos el culto. Tan pronto terminamos la oración o la reunión, ella recibe una llamada. Todavía no me había ido, había otro amigo, un evangelista que estaba conmigo y nos quedábamos a charlar con el que se había levantado de la silla, con su esposo, a tomarnos un refresco. Y en la llamada le dicen, mi mamá acaba de sufrir un derrame cerebral. Los médicos dicen que es fulminante, no pueden hacer nada porque está hinchada. Ella inmediatamente colgó y comenzó a dar gritos, se tiró de rodillas y pastor, mi mamá, pastor, mi mamá, pastor, cayó en esta situación. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hacemos? Está en coma, no podemos hacer nada para que le prediquen el evangelio. Pastor, mi mamá, supe yo que ella decía que se quería morir y fíjese lo que le sobrevino. Le dije, hermana, yo no sé realmente cómo hacer sobre estos casos. Lo único que yo sé es que la palabra dice que para Dios no hay imposible nada. Ciertamente no le podemos nosotros ministrar a un cuerpo que está allí prácticamente sin vida. No sabemos si nos está escuchando. Yo supongo que nos escucha. Y en esos momentos yo me acordé de un texto que dice que mientras el cuerpo duerme, nuestro espíritu y nuestra alma están despiertos velando para Dios. Lo que quiere decir que una persona puede estar en coma, pero está en coma es su cuerpo. Su cerebro es el que está inerte, pero no su espíritu y no su alma. Hay personas que han caído en coma y han durado varios ratos en esa condición y luego cuando despiertan se levantan de allí adorando y alabando al Señor. Y antes de pasar por ese episodio no eran cristianos, no se habían convertido, pero habían personas orando.
Había personas allí ministrando la palabra y han dado el testimonio diciendo de que aunque estaban en esa situación, ellos escuchaban y en su corazón oraban a Dios y recibían al Señor. Entonces le dije, hermana, ¿por qué no hacemos algo? Vamos a orar. Y nos metimos los tres ahí en oración, ella, el amigo y mi persona, hasta las 4 de la madrugada. En una de esas ella interrumpió y dice, pastor, acabo de sucederme algo, no sé cómo llamo esto, pero parece que me hubieran llevado a Cartagena y vi a mi madre donde estaba, pero luego de eso vi que descendió el Señor y el Señor le estaba hablando a mi mamá, aunque mi mamá estaba allí quieta, el Señor le estaba hablando a mi mamá y mi mamá recibió a Jesucristo. ¿Qué pude yo comprender? Dios es espíritu y la comunión de Dios con nosotros es en nuestro espíritu, es de espíritu a espíritu, lo que quiere decir, nota, no sé si has tenido la experiencia, a veces tu cuerpo está dormido y Dios está obrando en tu espíritu. Dios está trabajando en tu espíritu. Tu espíritu está hablando aunque estás dormido con Dios, está relacionando. Y yo creo que eso pudo suceder también con Augusto. Porque Dios escucha la oración, hermano. Dios no falla. Y él era un hombre de Dios, él era un hombre abierto a Dios, pero el asunto es que no quería seguir con lo demás porque tenía su problema. Como muchas personas que reciben al Señor pero no quieren bautizarte. ¿Significa eso que se van a perder? No, el Señor dijo, nadie de lo que el Padre me entrega se ha de perder. Recuerden el ladrón que estuvo crucificado a la izquierda. En ese momento él creyó, ni siquiera Jesús le predicó, sino que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le respondió, te digo que hoy mismo estará en tu reino. Murió, no se bautizó, no estuvo en ninguna iglesia, no oró. ¿Y qué le dijo el Señor? Estarás conmigo, ¿qué? En tu reino. ¿Escucha o no escucha Dios la oración del justo? Él la escucha, hermano. Y para Él no hay nada imposible. Lo que no es posible para nosotros es posible para Dios. Yo me acuerdo de la hermana Nelsa, la madre de nuestra hermana Nancy. Ella tuvo también un problema cerebral y quedó en coma. Y yo fui a verla y me acordé de ese episodio, de esa experiencia que tuve, la tomé de la mano. Los médicos decían, aquí no se puede hacer nada, hasta que le quitemos el respirador artificial, ya listo. La tomé y empecé a orar y luego a hablarle. Nelsa, yo sé que me estás escuchando, mi hermana. No te preocupes, lo que Dios ponía en mi corazón en ese momento le iba hablando. Y luego comencé a ver las lágrimas como señal de que estaba escuchando. Dios responde, hermano, la oración. Nosotros no podemos decir que Dios nos respondió porque no recibimos la respuesta como esperábamos. Dios la respondió, no a la manera en que nosotros esperábamos, pero la respondió. Y creo que lo mejor para él era eso. Entonces Catalina recordó un sueño que ella tuvo, una visión hace varios años, porque ella es una intercesora de su familia. Es una de las personas que heredó el ministerio de su mamá. Su mamá, la hermana Lilia, oraba por toda su familia y Catalina lleva a toda su familia a los pies de Dios. Así que muchas cosas que hoy en día están sucediendo, por ejemplo, en la vida de los miembros de esa casa,
es porque hubo una mujer pionera que se llamó Lilia Támara, y es porque también está allí la hermana Catalina orando por toda su familia, y luego le sigue Paulita, hermana Paula, orando. Y yo creo que Dios no va a actuar de una manera contraria a su palabra. Y por eso debemos estar convencidos que si el Señor dice, pedid y se os dará, es porque eso es ciertísimo. Buscáis y hallaréis, es porque eso es ciertísimo. Tocáis y se los abrirá, es porque eso es ciertísimo. Y luego Él garantiza diciendo, porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, encuentra, halla, y todo aquel que clama a Él será oído, o sea, se le responderá. Dios respondió. Dios respondió. Entonces la hermana me dice que ella en ese entonces había visto un estadio grande, el estadio de aquí, pero un estadio grande. Y dice que había un camino estrecho para poder entrar a ese estadio. Y por el camino estrecho estaban entrando los pastores. Y ella se sorprende cuando ve que su hermano está entrando por ese camino estrecho al interior del estadio. Y ella se dice, caramba, a gusto allí entre los pastores entrando. Y entonces escuchó la voz que le dijo, él se está preparando para entrar también con ellos. Yo le decía, hermana, mira, yo estoy seguro que si Dios nos permitiera un momentico llegar allá donde se encuentra Él, no lo digo porque te haya dicho que Dios me dijo esto, yo sencillamente dentro de mi corazón siento esa convicción. Algo sucedió en los 15 días en que Él estuvo allí, porque la oración del justo puede mucho. Nosotros no vemos cuando estamos orando lo que está sucediendo en el mundo invisible. Nosotros no vemos lo que está sucediendo. Por ejemplo, Daniel oraba, intercedía, 21 días en ayuno, pero él no estaba escuchando que en las regiones celestes había una batalla. Él no escuchaba las espadas chocarse, la de los ángeles contra los otros, pero algo estaba sucediendo de parte de Dios mientras él estaba orando, porque la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Yo le decía, si Dios nos permitiera realmente conocer, o si tuviéramos la capacidad para poder ver, te digo con toda sinceridad, que si le dijéramos, Augusto, ¿quieres regresar? Él diría, no, porque aquí estoy mejor. Y en una de esas sale uno de los hijos de la hermana Catalina, el que lo tomó del lugar donde había caído, y le contó al papá, y el papá me contó a mí, le dice, papá, esta mañana yo tuve un sueño, ahora que el pastor está diciendo eso. Yo llegué hasta donde estaba mi tío, pero ya él no estaba allí tirado, él estaba de pie. Le dijo, tío, ven para sacarte de ahí. Me dijo, no, señor, acá donde estoy mejor. Entonces, yo no especulo, pero creo que de alguna manera, amados hermanos, Dios nos da señales y da a comprender y da a entender. La iglesia oró e hicimos lo correcto. La familia de ellos oró, hicimos lo correcto. Pero Dios dispuso la respuesta, porque la respuesta de la oración no es nuestra. La respuesta de la fe no es nuestra. La respuesta de la fe y de la oración es de Dios. Y Dios siempre va a responder de lo que más nos beneficia a nosotros. Amén.